Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre el consorcio inmobiliario en Colombia. ¿En qué consiste? Todos conocemos cómo funciona el consorcio de vehículos donde usted lleva el vehículo usado para que lo sorteen y usted compra el nuevo y se accede a él por el sistema de sorteo o por oferta. Aquí se puede hacer la misma situación porque tan producto es un vehículo como lo es una casa, un hotel, una finca, un proyecto de construcción, un centro de convenciones, en fin, todo tipo de inmuebles se pueden comercializar. ¿Cómo funcionaría? Sus accionistas serían empresas constructoras, inmobiliarias, todos los gremios inmobiliarios en sus diversas especialidades, notarías, curadurías, fiduciarias, entidades financieras, abogados, ingenieros, topógrafos, peritos avaluadores, patólogos estructurales y expertos en cálculo actuarial. El sistema sería muy simple. Así como los vehículos se venden por modelo y por año, las casas se someten a avalúo de peritos contratados mediante licitación pública por las entidades financieras y las fiduciarias. Supongamos, una casa tiene un valor de 200 millones de pesos y la casa tiene una hipoteca de 100 millones. Entonces yo puedo decirle a la entidad financiera: cómpreme la casa que vale 200 millones de pesos, la sortea y yo le compro una que valga 50% más, o sea 300 millones. Como la casa vale 200, no quedo debiendo sino 100. ¿Sí? Porque el banco va a tener no solamente una renta, sino dos por cada cliente. ¿Sí? Entonces ahí se dinamiza la oferta. ¿Por qué? Porque el problema es que para vender una casa, el tiempo mínimo es entre 6 y 14 meses. Y a veces pasan años porque los propietarios se desfasan en la apreciación de su vivienda. Si está contratada la hipoteca con un particular a un precio mayor al que dan las entidades financieras, la entidad financiera le recibe la casa al propietario y esa hipoteca se liquida al valor vigente en el momento en que se haga la transacción por parte de la superintendencia financiera. De esa forma se evitan abusos, que hay personas que prestan particularmente y que cobran hasta el 4 y hasta el 5% mensual en hipotecas y rematan, y el gobierno no dice nada. No protege sino al banco, no protege al dueño de la vivienda. ¿Cómo se clasificarían? Por ciudades, por departamentos, por barrios, por precio, tipo de uso, comercial, industrial, vivienda, mixto, turístico, ecoturístico, ambiental, en fin. Eso ya se determina de acuerdo al tipo de bien. ¿Y cómo se define cuántas cuotas por anticipado pagaría el dueño de la casa? Es sencillo. Se divide
el valor de la vivienda, en este caso 200 millones, en el valor de la cuota mensual que está pagando. Por decir algo, 1 millón de pesos mensual. ¿Sí? Y ha pagado 40 cuotas de 150. Entonces se divide en los 200 millones entre las 150 cuotas que faltan por pagar. Y eso sería el número de cuotas que le recibiría el banco al propietario. ¿Cuál es la finalidad de esta figura? Que se agilicen los tiempos de entrega. Y es más, se pueden unir los dos sistemas, tanto el de vehículos como el de vivienda, porque son negocios complementarios, porque hay personas que les interesa una propiedad, pero realmente están complicadas porque el crédito se demora 2 o 3 meses y la casa la venden antes de ese tiempo. Entonces, usted puede decir, mire, yo le doy como cuota inicial un carro que me vale 30 a 40 millones de pesos, pero le pago arriendo mientras me hacen la hipoteca. Y ahí se haría un contrato de arrendamiento temporal supervisado por la superfinanciera y por la Superintendencia Inmobiliaria y de la Construcción, que es pertinente crear para evitar los abusos de los constructores, porque ya se están cayendo en Medellín nuevos edificios con la misma tipología del famoso Space. Entonces ahí tendría doble control. Y también entraría la Superintendencia de Industria y Comercio para evitar la manipulación de precios por parte de las entidades financieras. Para que el sistema sea ágil, se propone que los bienes que sean comprados, sean casas, fincas, hoteles o centros de convenciones, o por ejemplo una explotación agroindustrial en fincas, se valoran cada tipo de bien y se clasifican de acuerdo a las normas que rijan ese bien. Por ejemplo, una finca de producción lechera que se quiera vender, pues entonces, de acuerdo a las normas de calidad de la leche, el número de litros que se producen diariamente, las normas de calidad, las de distribución y pago de prima de calidad y todas esas consideraciones. De manera que esto lo harían las sociedades fiduciarias para software especializado en cada tipo de bienes. Sé que esto puede sonar a una quijotada, pero si no acometemos esto, pues vamos a seguir aumentando el déficit habitacional. Entonces hay que pensar en mecanismos ágiles. Y para que el sistema tenga credibilidad, se puede crear una lotería inmobiliaria en la cual cada persona participe con el número ya sea de su cédula, de su RUT o en el número del contrato. Y podrá ganarse un subsidio por buen pago en una cifra que determine el gobierno nacional en salarios mínimos, de acuerdo al estrato social. En forma parecida a cómo se desarrolla el subsidio familiar de vivienda,
Pero yo le agregaría que esa entrega de tanto de los subsidios de vivienda que hay actualmente como los que se creen por este sistema se muestre a la ciudadanía mediante la televisión nacional por video, que al ciudadano Pedro Ramírez con cédula X de tal ciudad o de tal país se le entregó la casa, el apartamento, la finca, el local o el hotel o el centro de convenciones a entera satisfacción, para que así la gente diga, sí, el sistema está funcionando porque yo vi que a ese señor le entregaron su bien. Y ahí se presenta cuando se firma el acta de entrega y usted verifica todos los documentos, las instalaciones, los servicios públicos, los propietarios, si se pagó todo o si queda una hipoteca vigente, en fin. Entonces, como ven, ¿cuáles serían las ventajas? La primera, mayor rotación de inventarios. La segunda, se disminuye la presión en los precios del uso del suelo en las ciudades y en los municipios, porque al estar más ágil la venta de vivienda usada, la venta de vivienda nueva tendrá más sentido y los precios serán menos altos, porque la distancia entre la necesidad habitacional y la necesidad del mercado se irá acortando con el tiempo. Para ello se necesita un marco institucional en que la Superintendencia de Sociedades haga un estudio macroeconómico sobre el impacto en el Producto Interno Bruto del país. Es más, si es necesario, podemos acudir a una asesoría de funcionarios colombianos que hayan trabajado en el BID, en el Banco Mundial, en el Fondo Internacional, hayan sido tesorero general de la Nación, ministro de Hacienda, director del BID, ¿sí? Y ellos sí pueden decirnos cómo funcionaría el sistema en forma organizada. Otra ventaja sería la credibilidad, porque al transmitirse por video la entrega del bien, la gente va a tener mayor confianza en su inversión. El cuarto punto sería de resaltar la modernización de la comercialización en vivienda, porque todos sabemos que el sector inmobiliario es el más atrasado tecnológicamente en la actualidad. Solamente las grandes constructoras e inmobiliarias tienen acceso al marketing digital, a la página web y a crédito nacional e internacional. Entonces esperamos que estas ideas sean concretadas en una ley marco del sector inmobiliario que requiere urgente remodelación. Muchas gracias, buenas tardes.